Estamos en compañía de Federico Frost Campelo, un hombre que empezó estudiando ingeniería industrial en la UBA, pero poco a poco pasó de la ingeniería industrial a la ingeniería de las emociones, a la ingeniería del cerebro. Un hombre que incluso se encarga de la divulgación de las ciencias de las emociones, es profesor universitario, escritor de libros, entre ellos, por ejemplo, Ciencia de las Emociones. Buenas tardes, Federico, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, es un gusto estar acá hablando con ustedes. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Todo bien. Te invitamos a hacer un viaje en radio, te estamos hablando Tani, Juana Di Mateo y Martín Duarte. Qué gusto hablar con ustedes y bueno, efectivamente, como vos decís, parece medio paradójico que un ingeniero se dedique a las emociones, pero ya hoy en día no lo es tanto. Vos viste que hay muchas disciplinas que se atraviesan unas a otras y es fundamental el aporte de determinadas visiones profesionales sobre otras, ¿no? Claro, o sea que no son compartimentos estancos, siempre hay comunicación. Exactamente. Bien. Exactamente. Federico, le voy a ceder el mando de la entrevista a la mujer de la mesa. Como siempre, como tiene que ser. Y esto, por favor, que no digan que soy un dominado, pero es la que está más empapada en el tema y ella te va a proponer como una suerte de juego interactivo para realizar esta entrevista. ¿Te parece? Me parece perfecto, Martín. Que sin disputas de poder le damos a Tani toda la oportunidad. Toda la gestión de esta entrevista. Gracias. Ustedes no saben qué bien que me siento. Hace mucho que no tengo el control. Fede, sí. Yo quería proponerte, tirarte algunas palabras para que desde las neurociencias o desde tu vista, desde las neurociencias, sí, me tires algunos conceptos que tienen que ver con eso. ¿Puede ser? Buenísimo, dale. Buenísimo. Dale. Lo hacemos así. El humor. El humor, wow, bueno, eso es un proceso cerebral que claramente es el resultado de procesos más profundos que identifican la diferencia entre lo que uno cree y lo que está ahí en la realidad. El humor funciona como una de varias formas que tiene el cerebro para poder identificar ese contraste entre las expectativas y lo que tenemos enfrente. Fíjate que cuando te hacen un chiste, la gracia que te hace un chiste pasa porque vos te habías formado un determinado modelo de lo que te estaban contando y el remate es absolutamente divergente respecto a la idea que te habían contado, ¿no? Mira, mientras hablo con vos recuerdo uno que puse inclusive en el libro que ahí mencionó Martín hace un rato mío, sí. Ciencia de las Emociones, sí. Muy simple, muy infantil, pero que decía, ¿qué hace un elefante parado arriba de una pata? Sí, ¿qué hace? Y entonces Martín? La respuesta es un pato viudo. Entonces, más allá de que el chiste es malísimo, obviamente, el pequeño humor que nos genera, en este caso pequeño porque es malo, es porque si yo te propongo un elefante parado arriba de una pata, vos te haces una idea de algo. Sí, exacto. Ahora, la diferencia entre la realidad y esa idea que te habías hecho es justamente la chispa de humor. Hay muchos otros recursos que tiene el cerebro para detectar ese contraste entre expectativas y realidad, que no es humor, sino que también puede llegar a ser justamente lo contrario, hasta el dolor. Pero bueno, esos temas, si querés, para charlar en otro momento. ¿No? Está. Bien. Te tiro otra. Incertidumbre. Incertidumbre, un proceso inherente a la naturaleza misma de la biología, de los ecosistemas, de todo el escenario en el cual la vida ha evolucionado a lo largo de los últimos millones y millones de años. Vos sabés que la especie nuestra, los Homo sapiens, no tienen más o menos, para que te hagas una idea, 300.000 años. Eso es exagerando. Los primates podrían ser cuestión de millones, y ponele 2 millones, y antes de eso obviamente teníamos antepasados mucho más primitivos. Con lo cual, vos te das cuenta que la vida evolucionó en entornos de incertidumbre. Los mecanismos biológicos, sean cuestiones genéticas, sean cuestiones de tu cuerpo, como por ejemplo el almacenamiento de grasa para evitar
que en periodos de hambruna vos perezcas por falta de calorías, tienen que ver con procesos de anticipación frente a la incertidumbre. Es decir, la vida es una lucha constante contra la incertidumbre. Bueno, uno de los mecanismos más sofisticados que la evolución consiguió en los animales para luchar contra la incertidumbre son determinados procesos cerebrales, que por supuesto, como más refinados, aún se encuentran en los primates y en los seres humanos. Entonces, todo ser humano tiene una circuitería cerebral hecha para poder intentar superar la incertidumbre, prevenirla, anticiparla y darle previsibilidad a la vida. De distintas maneras, ¿no? Acopiando alimentos, determinadas acciones que influencian en nuestro alrededor y en los demás, etcétera. Entonces, cuando la incertidumbre apremia, todos estos circuitos cerebrales se ponen como sobreactivados. Y la incertidumbre no es cosa de la vida moderna, como acabo de decir, pero sí la vida moderna, como también tiene incertidumbre, hoy en día nos genera mucha ansiedad. Toda la ansiedad que vivimos al no saber si llegamos a fin de mes, la gente que está expuesta al terrorismo, a desastres climáticos, o a problemas, inclusive en Argentina, como que un prófugo no sabe si está en tu casa o no, Exacto. o cerca de tu barrio, hacen que nuestros circuitos cerebrales ávidos por moderar la incertidumbre se pongan incandescentes, entonces nos ponemos muy ansiosos. Bien. Castigo altruista. Qué difícil esa palabra. Esa es complicada. Te la hizo difícil ahí, ¿eh? Paso, vale decir paso. Porque ¿cómo puede ser que vos castigues a alguien para hacer un bien? Exactamente, es totalmente contradictorio. Bueno, el término fue acuñado por un psicólogo evolutivo que hoy en día está publicando mucho en redes sociales, inclusive, este biólogo y psicobiólogo evolutivo que se llama Robert Travers. Es un tipo brillante, ya pasó los 70, y el argumento de él, hace ya más de 35 años, fue siempre que la reciprocidad en las relaciones de los primates es algo esencial para conformar sociedades. Fíjate vos que digo primates, y no se incluyo los humanos, ¿no? Pero también hablo de chimpancés, bonobos, gorilas, etcétera. O sea, yo te despiojo a vos y vos me despiojas a mí. Ese altruismo recíproco hace que una sociedad funcione, que los primates se permitan hacer beneficios el uno al otro, de esa manera propiciando vínculos, circuitos o círculos virtuosos de amistad. Ahora, la reciprocidad positiva se entiende, pero ¿cómo un castigo puede ser altruista? Bueno, el castigo altruista tiene que ver con que hay determinadas conductas que si son penalizadas espontáneamente en una sociedad, el resto de la sociedad y aquel que transgredió por el cual está siendo penalizado, aprenden a no repetir esas conductas que en inicio no están buenas, no hacen bien. Para trasladar esto en un lenguaje práctico que hoy en día en un escenario contemporáneo se entienda, podemos hablar de lo que hicieron los economistas. Los economistas practicaron un juego que se llama juego del ultimátum para ver cómo se comporta la gente. Suponete, ¿no? Yo tengo $100, me los dio un experimentador, y me sientan adelante de una persona que no conozco, y me dicen, divide estos $100 como quieras con esta persona desconocida. Esta persona, y ella escucha esta propuesta, puede aceptar o rechazar la oferta. Sí. Si acepta la división, ambos se estrechan la mano y se va con la división que vos hayas hecho. Si la persona que no conoces, esa que tenés adelante, rechaza tu propuesta, vos te quedás también sin nada, y la persona también. O sea, ambos se van con 0. Claro, ¿a mí qué me convendría hacer? Dividir los $100 de manera más equitativa posible. Seguro. Porque el castigo altruista se manifiesta emocional, sensorialmente o de manera motivacional. O sea, lo que sentimos es que si yo le doy a la persona $10 y me quedo con 90, la persona siente que yo estoy tratando de sacarle ventaja. Sí. Si somos dos desconocidos, el experimentador al azar me dio a mí los $100, ¿por qué yo me tengo que quedar con 90 y la otra persona llevarse 10? Esa explicación sensorial, emocional, es la parte más cercana a lo que sentimos.
La parte biológica, por eso empecé con la biología de la evolución, la denomina castigo altruista, es decir, se nos encienden determinadas experiencias que tienen que ver con yo no acepto esto, prefiero perder de manera altruista para castigarte a vos y que no te salgas con la tuya, de manera tal que la próxima vez sepas que tenés que repartir equitativamente lo que tenés. Sí. Fíjate vos que esa propuesta, por más que sea espontánea en nuestros sentimientos, consigue justamente que a lo largo de miles y miles y miles de años de evolución en sociedades humanas y primates primitivas, se permeabilicen las interacciones que hagan bien, no las que sacan partido ventajista del otro y perjudican no al resto de la gente. Sí, totalmente. Federico, una pregunta de entre casa. No sé si te pasa lo mismo que me pasa a mí, sobre todo en mi círculo más cercano, cuando empecé a trabajar y estudiar con esto del cerebro, empiezo a analizar a todos los seres humanos y especialmente a mí. Cuando hay una situación, enseguida saco la lógica y empiezo, porque esto pasa por tal otro, porque el cerebro actúa así, qué sé yo. Y ya todos me miran como diciendo, ya salió la loca del cerebro. Hoy te dirán loca, pero el día de mañana el tiempo te dará la razón. Ah, gracias, Federico. Gracias. Voy a grabar esto y lo voy a tener para después hacérselo escuchar a varias personas. Martín te quiere preguntar algo. Viste, mira, ahora me dio el lugar. Me dio el lugar y me está controlando el tiempo. Federico, para ir cerrando un poco la nota, porque sabemos que sos una persona muy ocupada, muy productiva, hay un sueño tuyo que tiene que ver con que pronto las emociones puedan formalmente, remarco esto, ser reconocidas en la educación secundaria y o superior. ¿Por qué este sueño? ¿Por qué este interés para que las emociones ocupen un lugar central en la educación formal? Es un buen punto y realmente es un sueño mío porque hoy en día los programas educativos que tienen tanto los colegios primarios como secundarios, no en Argentina necesariamente, hablamos de todo Occidente y prácticamente del mundo, son muy pocos los casos que tienen programas originales. Son muy arcaicos, es decir, tienen una estructura de enseñanza que proviene de principios del siglo XX, o sea, de una propuesta metódica, sistemática, tal como lo que existe en los procesos productivos de una segunda revolución industrial. Es decir, vení alumnos, sentate acá junto con otra masa de alumnos, yo como profesor imparto unidireccionalmente determinados conceptos que además son racionales, cognitivos, cuestiones matemáticas, cuestiones geográficas, cuestiones históricas, procedimentales, pero después, cuando esa persona niña se hace un adolescente o un adulto joven, enfrenta problemáticas sociales que siguen siendo las mismas de hace más de un siglo, que nunca se han resuelto y que incluso te diría, o me atrevería a decir, que son más agravadas que hace siglo y medio atrás. Y los problemas sociales que nos aquejan día a día no se han resuelto, es decir, con la forma habitual que tenemos de entender las emociones, no hemos conseguido subsanar la violencia en los crímenes, las interacciones sociales hostiles, la ansiedad contemporánea que realmente es abrumadora, exigencias inabordables sobre nuestra belleza y obsesiones sobre el consumo, que precisamente es algo que está expresado en mi último libro, El cerebro del consumo. Entonces yo creo firmemente que si se aborda un nuevo programa educativo en el cual las emociones se entiendan cómo funcionan, desde argumentos como los que yo utilizo, y muchísima gente, Tani también, utiliza argumentos demostrados de neurociencia, de psicología cognitiva y evolutiva, científicos, obviamente adaptados a la pedagogía que el alumno necesita, uno puede entrenar desde temprana edad a que la persona sea más astuta emocionalmente, a que no tenga las respuestas que después de adulto ya no puede manejar porque incorporó automatismos a temprana edad que son complejos. Entonces, ese cambio en la educación, en donde la educación debería incorporar las emociones,
no creo que falte mucho. Hay mucha gente pensando como yo, Tania es una de ellas, y estamos distintos actores a lo largo de la Argentina y del mundo sembrando semillitas. Yo hago trabajo también con muchos colegios secundarios, además de dar conferencias en empresas y congresos, para poder transmitir a los alumnos esto. Entonces, creo firmemente en que de acá a 20, 30 años ya el tema va a haber cambiado de una manera impactante y vamos a poder propiciar este entendimiento y luego propiciar que los problemas sociales también le enfoque y directamente no los exista, ¿no? Bien, bien. Federico, sabemos que haces radio también y que te dedicas a la divulgación científica, a la divulgación de la neurociencia a través de la radio. Pero te quiero preguntar, finalmente, Tani me contó que estás por presentar un nuevo libro también. Próximamente. Sí, efectivamente. Pronto va a salir más material mío. Voy a completar una trilogía que empezó con Ciencia de las Emociones y luego siguió con Mapas Emocionales, que es el libro en donde este segundo libro fue declarado de interés científico por la legislatura de acá de la ciudad de Buenos Aires, porque en él propongo el modelo de las funciones emocionales, ¿no? Estos programas cerebrales que nos generan nuestras experiencias diarias. Y el tercero va a tener que ver con una propuesta más práctica, más orientada a que no sea un libro todo de corrido, sino una recopilación de ensayos. Vos viste que probablemente la gente hoy en día, como no tiene tiempo, vivimos en esta vorágine, y le resulte más fácil picotear temas. Entonces, para tratar de terminar la trilogía de estos temas, propongo un enfoque como de bocaditos, ensayos pequeños que tengan que ver con la divulgación científica y con la reflexión sobre nuestros procesos emocionales en distintos ámbitos, en el desarrollo infantil, en el mercado, en la economía, en la relación de pareja, etcétera, en el trabajo, y de esa manera pueda haber un tipo de abordaje alternativo, ¿no?, para la gente. Ya sabemos, ¿no?, cómo hoy en día la gente prácticamente no se sienta más de 3 minutos a leer algo. Así que apuesto con esto a seguir divulgando y llegar un poquito más, ¿no? Y después tal vez, les tengo otra sorpresa, haya más material pronto también, intercalando los procesos cerebrales de nuestras decisiones con otra temática, una temática que tiene que ver con no solamente el consumo, sino la alimentación, ¿sí? ¿Por qué determinados alimentos o el marketing de ciertos alimentos nos pueden y nos controlan? Y eso es muy importante porque el sedentarismo y la alimentación saludable son temas que están vigentes y también deben entenderse desde el punto de vista muy profundo del cerebro, cómo hacer para resaltar las problemáticas y superarlas, ¿no? Claro, claro. Así que mira, ya tenemos bastante anticipo para toda la gente que está deseosa de conocer más sobre la ingeniería de las emociones, la ingeniería de nuestro cerebro. Federico, ¿qué opinás de las publicidades en Argentina? Es amplio, ¿eh? Las publicidades en Argentina no difieren mucho de las publicidades que están sucediendo en el resto del mundo occidental, y yo te diría en el mundo en general, porque todo lo que se ha incorporado a nuestros mecanismos sofisticados de cautivar a los consumidores. La verdad que la publicidad se ha venido haciendo en las últimas décadas de manera muy intuitiva, es decir, se han contratado a creativos publicitarios para que intuitivamente cautiven con determinadas estrategias, incluso con el packaging, o sea, el envoltorio de los productos, a la gente y compren más. O sea, que nosotros compremos más. Sí. Pero últimamente se está incorporando la ciencia sobre la publicidad. Y esa ciencia tiene que ver con el resultado de mediciones sobre el cerebro con determinadas herramientas. Una de ellas, las más baratas, tienen que ver con electroencefalografía, o sea, medir la actividad de ondas cerebrales en lugares donde puedan indicar que hay entusiasmo o hay aversión por un determinado aviso publicitario. Entonces se prueba un aviso con una muestra de gente conectada a este tipo de electrodos. Y hay técnicas más complejas que se llaman resonancia magnética, que pueden ver imágenes del cerebro en tiempo real y qué lugar se encendió o no.
son técnicas que llevan su precio, con lo cual las empresas que están haciendo publicidad sustentada en análisis científicos de este tipo son aquellas que tienen espaldas financieras muy grandes, multinacionales muy poderosas. Y si nos fijamos en la actividad comercial y publicitaria de estas grandes multinacionales, no necesito ni mencionarlas, pero ustedes si piensan en comida o en ropa, ya les saltarán marcas enseguida a la mente. Ellos hacen una publicidad cada vez más impactante y que cada vez resulta más hasta conmovedora, que apela justamente a las emociones, que nos lleva a sentir como esa sensación de se me pianta un lagrimón al ver el comercial. Bueno, eso tiene que ver con toda una investigación para provocar emociones en los consumidores y inexorablemente generar una narrativa y una asociación al producto que después uno no puede evitar a la hora de comprar en un supermercado o en un shopping, ¿no? Claro. Y muchas de ellas apelan al humor, y volvemos a la primera pregunta que te había hecho Tani, ¿no? Porque muchas publicidades tratan de arrancarte una risa, como convirtiéndote en cómplice también de las travesuras de algunos personajes de publicidades que se han convertido en parte de la vida cotidiana, como por ejemplo la pareja de hay dos tipos de memoria en el cerebro, una episódica, en realidad hay muchos tipos, pero te la hago fácil para hacerlo breve. Hay una memoria que se llama episódica, que nos permite recordar episodios de nuestra vida, y hay otra memoria más de carácter implícito, que sin que nos demos cuenta asocia a determinadas marcas o a determinadas emociones. Ambos tipos de memoria son mucho más promovidos cuando la experiencia que se recuerda y se vivencia a través de un proceso emocional fuerte. Es decir, si yo me conmuevo ante una determinada actividad comercial o publicitaria que busca que no tengas accidentes de tráfico o que no consumas metanfetaminas, por ejemplo, sea un intento de una ONG, o si yo me conmuevo con un aviso publicitario de una bebida gaseosa y siento emoción profunda, o si yo me río con un aviso gracioso de un auto, estoy teniendo emociones fuertes, sean positivas o negativas, que van a permeabilizar esa memoria, tanto implícita como la episódica que recuerda explícitamente lo que pasó. Entonces, ese ejercicio de combinar el recurso publicitario con una experiencia emocional es algo que está en boga porque está demostrado que genera mayor impacto y mayor recuerdo de la marca, que es en definitiva lo que justamente toda marca quiere, ser recordada y que un consumidor viva pensando o sintiendo en función de su marca. Federico Frost Campelo, especialista en la ingeniería de las emociones, en la ingeniería del cerebro. Hay mucho más para charlar, pero bueno, el tiempo es tirano en radio, así que te invitamos para hacer nuevamente una entrevista próximamente y seguir charlando y otros temas. ¿Te parece, Federico? Pero con mucho gusto, Martín. Muchas gracias a ustedes. Un beso para los dos, Tani también. Bueno, y bueno, el mismo sábado. Bueno. Un gusto haber hablado con vos. Chao, Federico, gracias. Hasta luego. Chao, chao. Chao.